estamos garantizando la seguridad de todos los que hayan trabajado con los Estados Unidos y fuerzas aliadas. A las mujeres se les respetarán todos sus derechos. Fue uno de los primeros países en 1919 en donde las mujeres lograron tener derecho a voto. Pero hoy en Afganistán cae la noche. Los talibán toman el poder, los mismos que entre 1996 y 2001 les prohibían reír a las mujeres. En verdad, las afganas no tenían muchas razones para hacerlo, ni antes, cuando no las dejaban estudiar, no las dejaban reír, las lapidaban, ni tampoco hoy, cuando después de lograr muchos avances, sus vidas vuelven a estar en riesgo. En 3 meses, ante la retirada de Estados Unidos, los talibán llegaron hasta la capital, Kabul. Hoy tratan de mostrar una mejor cara y prometen respetar los derechos humanos. Ellos, que deforman el Islam, en su primera conferencia anunciaron que respetarían a las mujeres, pero dentro de la ley islámica, de su deformación de la ley islámica. Preocupante porque los derechos humanos son una conquista universal que trasciende culturas, ideologías y credos. Hoy, el terror de su recuerdo es lo suficientemente disuasivo, porque además, en otras ciudades que no son Kabul, ya se reportan persecuciones, listas negras, y sabemos que frente a una protesta dispararon a matar. Obama anunció la retirada, Trump pactó con los talibanes incluso la fecha y Biden concretó de la peor forma posible la salida. Todos son responsables de la crisis sin fin en Afganistán, la de ahora y muchos más las de antes. Como alguien dijo, no se exporta la democracia con bombardeos. Debe resultar de la propia voluntad política de los pueblos, claro que garantizando que sean libres para elegir. Durante 20 años de ocupación militar norteamericana, Estados Unidos y todos hicieron la vista gorda a la corrupción e ineficiencia de sus aliados, porque no era Afganistán lo primero, sino la tranquilidad de quien no daba refugio a Al-Qaeda. La comunidad internacional cierra los ojos, baja los brazos, mientras puede ser cosa de días para que a las mujeres les prohíban incluso reír, nuevamente reír. Comienza Conexión Global. Bueno, la ubicación de Afganistán es clave para entender su pasado, su presente y quién sabe si su futuro. Probablemente sí. Veamos entonces sus fronteras y su ubicación. Este país, que como ustedes pueden ver, se ubica en Asia, en Medio Oriente, con más de 655.000 kilómetros cuadrados, no tiene salida al mar, fíjense, no tiene salida al mar. Gran parte de su frontera, como ustedes lo pueden ver, la comparte con Pakistán en el sur y también entonces en el este, y con Irán en el oeste. Ahí lo tienen, sur y este, Pakistán, oeste, Irán. Lo otro que es importante, tiene además límites, como ven arriba, con Turkmenistán, con Uzbekistán y con Kirguistán. Ahí está. Y lo otro es que todo esto por el norte, como ustedes lo están viendo, y por el noreste tiene en su territorio el corredor de Waham. ¿Y por qué es importante? Porque a través de ese corredor comparte frontera con China. Así es que ahí están, una frontera relativa, pero una frontera entonces también y cercanía sobre todo con China. Veamos entonces, hablemos un poquito más de la geografía de este país. Bueno, este país es un país esencialmente montañoso, con una geografía súper accidentada y está marcada por las montañas. Los Hindú Kush es el segundo cordón montañoso más grande del mundo y además muy relevante porque en las zonas montañosas es donde durante mucho tiempo se refugiaron también, aparte de las zonas rurales, los talibán cuando juntan fuerza, llegan al poder el 96, son derrotados el 2001 y ahí después de esos 5 años entonces se refugian en sectores rurales y montañosos. La capital entonces, véanlo, ahí está, Kabul. Kabul es súper importante, la capital se habla 4,5 millones, 4.800.000 personas viviendo en esta ciudad. Hay 34 provincias, Kabul es una de ellas,
Kandahar es otra. Y esto es bien relevante porque Kandahar es la segunda ciudad más importante. La provincia y la capital de la provincia llevan el mismo nombre. Y en Kandahar, entonces, también muy relevante, una de las ciudades importantes que llamó la atención de todo el mundo cuando caen bajo la ofensiva talibán. Ahí está, en el sur, entonces, de Afganistán, está Kandahar. Y vamos a viajar a esa ciudad para conversar con el encargado de la Cruz Roja. Las organizaciones humanitarias están siendo la única esperanza para muchas personas en Afganistán en momentos de incertidumbre, más allá de las promesas de los talibán, pero siempre lo son además en los países en conflicto y siempre en su historia reciente lo ha sido Afganistán. La Cruz Roja ha estado hace más de 30 años en ese país. Grabamos una entrevista por motivos de seguridad, de diferencia horaria también, con el encargado, Ignacio Casares, el encargado de la Cruz Roja, justamente en Kandahar, y esto es lo que nos dijo. Bueno, y ahora es momento de presentarles una entrevista desde Afganistán, específicamente desde Kandahar, con Ignacio Casares. Él es el jefe de la subdelegación de la Cruz Roja en Kandahar. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Buenos días, Mónica. Gracias por invitarnos. Primero quisiera preguntarte cómo describes la situación actual en Afganistán y en Kandahar con la llegada y con la toma de poder de los talibán. ¿Cuál es la situación diaria, cotidiana? Bueno, en primer lugar yo tendría que decir que en general en el país la situación es de incertidumbre, porque ahora mismo estamos en una transición de poder. Incluso podríamos decir que hay un vacío de poder en Afganistán que tiene que ser ocupado y que está siendo ocupado por las autoridades talibán. Este vacío de poder a nosotros nos genera una serie de preocupaciones relativas a la seguridad, el nivel de interlocución que tenemos con nuestros contactos talibán, etcétera. Pero nosotros estamos en Afganistán desde hace más de 30 años y hemos desarrollado y hemos madurado una relación con los talibán muy fluida, muy franca. Son muy receptivos a nuestras preocupaciones relacionadas con la situación humanitaria y en ese sentido nosotros tenemos acceso directo a ellos. Sobre lo que me pregunta la situación actual, mira, ayer salí a una reunión y precisamente preparando esta entrevista me fijaba en la vida en la calle y me preocupé de tomar el pulso a la situación de la calle, es decir, la gente, las tiendas, las mujeres. Y la situación en Kandahar es normal. Las tiendas están abiertas y precisamente nuestros empleados afganos, nuestros conocidos, amigos aquí en Kandahar nos dicen que incluso hay más actividad que antes. Ignacio, Entonces, sí, quisiera para quienes nos ven aclarar una cosa que es súper importante. Cruz Roja Internacional es un organismo que apoya hace 30 años por lo menos en Afganistán a la población civil y que para poder desarrollar su labor es un organismo neutral. Entonces quiero explicarle a la gente en sus casas que no te vamos a poner a ti, en el país donde estás además, ni en ninguno, en la situación incómoda de dar opiniones políticas porque es algo que tu cargo y tu trabajo te lo impide. Si ustedes se ponen a dar opiniones políticas, que es distinto de describir el contexto de lo que están viviendo ustedes, obviamente no podrían ser respetados por todos los bandos y permitirles trabajar con la gente que está en situaciones críticas. Hecha esa aclaración, quisiera preguntar, Ignacio, sobre en qué está la Cruz Roja, cuál es el rol que están jugando, por ejemplo, qué está ocurriendo con la gente que quiere salir del país. ¿Están trabajando con ustedes, con quienes quieren refugiarse? ¿Están ayudando a salir a gente? ¿Cuál es su labor hoy día? Pues mire, muchas gracias por esa puntualización, porque efectivamente la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Afganistán y en todas las partes donde trabajamos es la protección y la asistencia de las personas afectadas por un conflicto armado. Y como usted bien decía, llevamos aquí más de 30 años, 34 para ser exactos, y para asistir y proteger a los afectados por el conflicto, nosotros necesitamos hablar con todos los actores presentes en el terreno.
Hace 2 semanas eran el ejército, la policía y los talibán. Ahora mismo el ejército y la policía pues han perdido prácticamente toda la presencia en Kandahar, no así en otras partes del país todavía, y con ellos seguimos manteniendo el contacto. Sobre lo que pregunta, la situación en Kandahar, donde estamos basados ahora, es muy distinta a las de Kabul. Todos hemos visto las imágenes dramáticas del aeropuerto, los civiles corriendo al lado del avión, etcétera. Pero si me permite decirle una cosa para nosotros, que no hubiera habido hostilidades dentro de la ciudad fue un alivio, porque para nosotros una gran preocupación es el desarrollo del conflicto o la conducción de hostilidades en núcleos de población densamente poblados. Sí, Kabul tiene 4 millones de habitantes, más de 4 millones de habitantes. Sí. Eso hubiera causado miles, si no decenas de miles, de víctimas mortales, de heridos, que hubiera sido absolutamente devastador. Perdón, Ignacio. Entonces, sí. Sí, pregúntale. Lo que usted está diciendo, en el fondo, es que es bueno que no hayan habido enfrentamientos y que se hayan retirado unas fuerzas y haya entrado el talibán sin que haya enfrentamientos armados por el costo en vidas. Pero hemos visto esas imágenes. Usted está conversando con sus compañeros en Kabul y quisiera preguntarle qué le transmiten ellos también de la incertidumbre que viven, de la angustia que vive la población hoy día en Afganistán. Efectivamente, me transmiten exactamente eso que usted está diciendo, la angustia y la incertidumbre, el miedo, si me permite utilizar esta expresión, el miedo a un futuro incierto, un futuro que no se sabe qué es lo que va a deparar. Nuestros equipos en Kabul, con muchas restricciones, están empezando a trabajar otra vez en el centro ortopédico que tenemos en Kabul, que es una referencia mundial, que trabaja desde el año 1987. Y precisamente ese colchón, ese soporte, aunque sea marginal en la población, es muy apreciado. Y eso nos consta desde diferentes sectores de la sociedad civil. Ignacio, ¿por qué en Kabul? Después quiero volver a las conversaciones. Sé que no puede revelar el contenido, pero el contexto de las conversaciones que le ha tocado tener con miembros de los talibán. ¿Por qué Kabul es un centro de referencia ortopédica? Nos imaginamos la cantidad de gente que tiene que recibir esa asistencia en un país con décadas de conflictos, si no siglos de enfrentamientos armados. Si nos pudiera y les pudiera explicar a los chilenos por qué Kabul es un centro ortopédico de referencia mundial, porque es muy fuerte la realidad que se vive ahí. Pues efectivamente, Afganistán lleva más de 4 décadas de guerra, de conflicto. Y por desgracia, las consecuencias del conflicto se reflejan en el gran número de heridos que necesitan asistencia ortopédica. Entonces, de la propia experiencia que hemos ido adquiriendo, y en este momento yo quería citar al director del Centro Ortopédico de Kabul, Alberto Cairo, que nuestro compañero y amigo Alberto Cairo, que es, digamos, el alma de este centro ortopédico, que lleva ahí desde los años 80, fue el que lo empezó y el que lo mantiene prácticamente con su trabajo y con su inspiración. Ha desarrollado una serie de capacidades en Afganistán, entre el propio personal afgano, y ha conseguido y ha sabido exportarlas a otros centros ortopédicos afganos apoyados por el CICR o incluso en el extranjero. Y Alberto es una persona que es muy querida y es muy apreciada y muy solicitada también. ¿Ignacio? Para compartir su experiencia. ¿Cómo han sido las conversaciones? ¿Cómo es? Y se lo pregunto, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humano, de las aprehensiones que también se pueden tener, por más que usted sea un funcionario de un organismo internacional, que a todos los bandos les conviene respetar, porque son la garantía que hay también de entrada de ayuda humanitaria muchas veces. Entonces, básicamente, todos los respetan por la neutralidad y porque también hay una conveniencia de no pelearse con la Cruz Roja, ¿no? Es un costo importante delante de la población, delante de la comunidad internacional. Entonces, más allá de lo político, igual uno puede tener aprehensiones cuando conversa con distintos sectores y cuando conversa con los talibán. ¿Cómo han sido esas conversaciones? Sin darme detalles, que sé que no puede por su cargo, pero ¿cómo ha sido conversar cara a cara con los talibán?
Bueno, como le decía antes, nuestra relación con los talibán no empezó ayer o el mes pasado. Pues llevamos años conversando con ellos precisamente para aliviar el sufrimiento de los sectores más vulnerables, para prevenir y para proteger la misión médica. Es decir, el conocimiento mutuo que hemos desarrollado en este tiempo es grande. Entonces, para nosotros no fue una novedad encontrarnos con él, los representantes del talibán, horas después de que entraran en Kandahar. Y de hecho ya hemos desarrollado, ya hemos mantenido algún tipo, más conversaciones a todos los niveles también en Kabul. Entonces, para definir la posición o el ambiente que lo que yo podría definir estos encuentros es receptivo. El talibán es receptivo a nuestras preocupaciones humanitarias, a los problemas relativos a la conducción de hostilidades y al conflicto, y sobre todo a la protección de civiles, de infraestructuras críticas y de la misión médica, incluidos el personal y las ambulancias. Digamos que nos conocemos bien y los dos sabemos, las dos partes sabemos cuáles son nuestras respectivas misiones. Y usted me comentaba cuando conversábamos previamente que es también algo que pasa en general con todos los bandos en conflicto, son receptivos con la Cruz Roja por el rol que ustedes cumplen, y siempre y cuando mantengan esa neutralidad, que eso es clave para que ustedes puedan trabajar por la población civil. Quisiera preguntarle si en esta crisis que está viviendo y con la cantidad de gente que quiere salir de Afganistán ante esto que usted definía como miedo, incertidumbre, si ustedes están ayudando, ustedes como organización pueden ayudar a salir a gente del país, lo hacen, ayudan como puente, como nexo, ¿les piden eso a ustedes, la población civil? El mandato del Comité Internacional de la Cruz Roja se relaciona con, como decía antes, la protección y la asistencia a las víctimas del conflicto y la asistencia al personal desplazado internamente o a los refugiados. Solamente intervenimos cuando no hay nadie más que lo haga. Okay. Nosotros ahora aquí en Kandahar y en el resto del país ya hemos empezado con ciertas restricciones, como decía antes, a apoyar a la población. Aquí en Kandahar estamos desarrollando nuestras actividades de transferencia de restos mortales humanos y de heridos en combate, y sobre todo nuestro buque insignia, que es el apoyo al Hospital Regional Mirwais, que llevamos haciendo desde hace más de 20 años. Ignacio, ¿cuáles son sus aprensiones? Porque más lo que usted nos cuenta, ayudar a devolver a familiares, a personas muertas, también está viviendo en un sector muy duro, Ignacio, y está viviendo en un momento histórico muy duro, además, con una población civil que lleva décadas sufriendo. ¿Cuáles son sus aprensiones respecto de las mujeres que con los talibán, ya lo sabemos, fueron de las principales vulneradas en sus derechos más básicos, lapidadas en la calle, restringidas al ámbito de taparse todo el rostro, de no poder sonreír? Qué brutal decir que a una mujer no se le quita el derecho a sonreír y se le quita el derecho también a una vida segura, por supuesto. ¿Cuáles son sus aprensiones, Ignacio, no como funcionario de la Cruz Roja, se lo pregunto como ser humano respecto a las mujeres? Bueno, pues como le decía antes, Mónica, cuando estaba preparando y pensando en los temas que podríamos tratar en esta entrevista, pues me tocó salir a una reunión ayer y dije, bueno, me voy a fijar en el pulso de la calle. Y me fijé en las mujeres, en la presencia de mujeres. Y efectivamente había mujeres, había muchas mujeres con burka, cierto, pero también había mujeres con hijab, de todas las edades, de edad madura, jóvenes. Para nosotros la máxima preocupación es la protección de la dignidad de las personas, entre ellas y en especial las mujeres y los niños, que son sectores vulnerables. Nosotros aquí en Kandahar, uno de los principales intereses, una de nuestras principales preocupaciones cuando hablamos con el talibán fue la protección de nuestro personal afgano a la hora de venir a la oficina y de moverse dentro de la ciudad. Que les dieran garantías, en el fondo, que les dieran garantías de que iban a poder trabajar.
garantías de seguridad para poder moverse libremente, para poder venir a la oficina, etc. Y explícitamente les pedimos una protección, que nos dieran garantías de seguridad para el personal femenino afgano que trabaja en las oficinas con nosotros. Y ellos también explícitamente nos lo dijeron, que el personal femenino en especial iba a ser protegido, iba a tener garantías de seguridad para venir a la oficina. Sé que está impedido hablar de temas como corrupción, que podríamos conversar, o las torturas denunciadas en contra de los talibán, y esos temas políticos que su cargo le impiden referirse justamente a esos, como decíamos al comienzo, para mantener la neutralidad de la Cruz Roja. Pero me imagino que en su emoción personal no está impedido de contestarme esto. ¿Por qué ir a Afganistán, Ignacio? ¿Por qué usted decide que sí está dispuesto a correr los riesgos que implica ir a Afganistán? Y quiero preguntarle eso, y antes, ¿no tiene miedo, Ignacio, de lo que pueda pasar en Afganistán con usted? Bueno, yo formo parte de un equipo muy motivado, muy capaz, de personal internacional y personal afgano. Lo que yo pueda pensar, naturalmente, el miedo existe, pero el verdadero valor consiste en saber dominar el miedo y intentar contagiar a nuestros compañeros esa resiliencia, esa seguridad, esa determinación para poder cumplir nuestra misión humanitaria. En este momento, Mónica, si me permite, me gustaría rendir tributo al personal afgano que trabaja aquí desde hace muchos años y muchas décadas, porque ellos son parte de la sociedad. Trabajar para el Comité Internacional de la Cruz Roja para ellos no es solamente un trabajo, como puede ser una oficina o una tienda, es una motivación humanitaria de entrega a la sociedad y a sus iguales que es digna de elogio. En este sentido yo quería rendir tributo a nuestros compañeros afganos para ello. Y para cerrar, ¿cuándo ha sido el momento en que usted ha sentido miedo? Miedo, qué bonito como lo dice usted, que no es más valiente el que no siente miedo. De lo que se trata es de controlar eso. ¿En qué situación usted ha sentido más miedo mientras ha estado en Afganistán? Bueno, más que miedo, yo lo que he sentido es la responsabilidad de que nuestras medidas de seguridad fueran las adecuadas para proteger a nuestro personal afgano e internacional. Aquí los combates, como les decía antes de que entraran los talibán, tenían lugar desde semanas o meses antes, y en algunos momentos incluso tuvieron lugar a escasos 500, 1000 metros de nuestra oficina. Mi mayor preocupación en ese momento era, como jefe de la subdelegación, era poner en práctica las medidas que habíamos planeado anteriormente y comprobar que fueran eficaces y que todo el mundo respondiera y que todo el mundo estuviera protegido. Yo soy parte del equipo, yo no soy especial, yo tengo la responsabilidad del deber de cuidado hacia la población a la que asistimos, pero también hacia nuestro personal, y esa era mi máxima preocupación. ¿Y qué medidas de cuidado? ¿Y qué medidas, Ignacio, de cuidado se pueden tomar en situaciones así, con la precariedad también con la que se trabaja en ese entorno? ¿De qué medidas estamos hablando para explicarle a quienes nos ven? Pues, por ejemplo, como decíamos antes, las garantías de seguridad para que nuestros compañeros puedan ir al trabajo. Yeah. Por ejemplo, durante los días que siguieron a la entrada del talibán en Kandahar, nosotros pedimos a nuestros colegas afganos que se quedaran en casa, claro, que no vinieran a trabajar, que los que tuvieran internet, efectivamente, que trabajaran en remoto, desde casa, etcétera, etcétera. Y respecto al deber de cuidado hacia la población a la que asistimos, es sobre todo no ponerles en riesgo a la hora de, si ellos pues quieren hablar o quieren ser asistidos, que no suponga para ellos un riesgo hacia cualquiera de las partes en conflicto. Y me imagino también cuidado respecto, evidentemente, de las zonas con bombardeos, tener información que ustedes, me imagino que saben cuándo pueden ir a la oficina, cuándo no, pero no sé si las fuerzas internacionales les entregan esa información, porque eso también, o sea, tuvieron los bombardeos, me lo decía usted, y es bien impresionante escucharlo, usted lo vive, y para usted, dentro de todo lo anormal que es tiene algo de normalidad,
pero cuando usted nos dice los bombardeos, las bombas caían a 500 metros de donde trabajamos, es muy fuerte escucharlo, Ignacio. Yo no, una de las cosas que yo siempre digo a mis compañeros y que compartimos aquí dentro de la oficina es no banalizar el riesgo. El hecho de que hayan caído bombas a 1000 metros no quiere decir que no estemos a salvo. O sea, entonces, en ese sentido, siempre que ha habido algún problema de este tipo, siempre que ha habido combates en las inmediaciones, siempre nosotros hemos tomado las medidas de seguridad necesarias. Sobre la información, nosotros tenemos muy buen contacto con las partes en el conflicto, en Afganistán desde luego y en todos los lugares donde yo he trabajado, y tenemos buena información. Dejémoslo ahí. Sí, sé que no lo puedo meter en esos temas complicados. Solo una cosa me faltaba para cerrar, Ignacio. Usted como ciudadano, ¿cómo se informa? Porque una cosa es la información que le llega a través del organismo internacional, pero si usted no tuviera esas vinculaciones, ¿cómo se informa de lo que está pasando? ¿Qué pasa con el acceso a los medios de comunicación? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Bueno, nosotros tenemos un departamento de comunicación que nos prepara resúmenes de prensa con las informaciones y las noticias más destacadas. Pero bueno, yo personalmente yo sigo medios de información internacionales, entre ellos CNN, por cierto. Pero medios internacionales, regionales, sobre todo. Medios internacionales y medios regionales, que también brindan mucha información. Y luego, en las redes sociales también es muy interesante seguir a una serie de activistas y de gente que tiene cuentas muy interesantes y con muy buena información. Naturalmente que hay que ir filtrando, no todo es verdad, no todo es cierto, hay que ir filtrando, pero sí, esos son más o menos la información que manejamos. Ignacio, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado. Es un lujo conversar con usted, que está en Afganistán, por la labor que realizan. Además, ha sido un gusto, se aprende mucho además conversando con usted. Y yo sé que usted dice, yo soy parte de un equipo, pero quiero agradecerle la generosidad de dedicarnos este tiempo, dedicárselo a quienes nos ven. Y en nombre suyo encarnar a todo el equipo que trabaja de la Cruz Roja y en general a todos los trabajadores humanitarios que están en la primera línea del conflicto y sí se arriesgan y además tienen el valor de superar el miedo y además tienen la generosidad de alguna manera darnos tranquilidad a nosotros cuando sabemos que ustedes también están en situaciones muy complejas y que debe ser muy difícil también para las familias de ustedes que ustedes estén allá. Así es que nuestro homenaje es de Chile también para todos los trabajadores humanitarios. Un abrazo a usted y a todos los que trabajan en la Cruz Roja en estos días tan duros en Afganistán. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de CNN y un saludo cordial a su audiencia. Impresionante el testimonio que escuchábamos de Ignacio Casares y vamos a ir profundizando a lo largo del programa en quiénes son los talibán. ¿Y por qué no talibán y no talibanes? Bueno, porque talibán es el plural de talib o estudiante de teología en singular. Se acepta también talibanes ahora, pero la verdad es que el plural es talibán, como les decía, que tiene que ver con estos estudiantes de las madrazas. Vamos a hacer historia remota y también inmediata. Por ejemplo, ahora la más inmediata de cómo se llegó a esto. ¿Y por qué? Porque el 2011, después de que Estados Unidos matara a Osama Bin Laden, bajo la presidencia de Barack Obama se anuncia la retirada para 2014 que se iba a comenzar a realizar en 2014 y efectivamente anunció que iba a retirar más de 33.000 soldados de Afganistán. La mayoría saldría antes del verano 2014. La retirada concreta, según ese plan, iba a ser para el 2014, pero no se logra, se posterga y salió al paso las críticas. Obama diciendo que se iban a retirar el 2016, cosa que tampoco se concretó, pero esas fueron las fechas que se manejaron en algún momento. Luego hemos escuchado muchas críticas de Donald Trump, pero ¿por qué vemos a Pompeo ahí, el canciller? Porque bajo la administración de Donald Trump se negocia ya ni siquiera con el gobierno de Afganistán, y además los talibán, sino que directamente con los talibán, a cambio de la garantía que supuestamente dan los talibán de que no iban a ocupar el territorio de Afganistán como una base para operaciones terroristas y que iban a negociar con el gobierno de Afganistán. Entre los dos, directamente Estados Unidos y los talibán, se llega a este acuerdo de Doha.
De hecho, cuando ustedes escuchen hablar entonces de esa es la intervención de Donald Trump. Y con esta se suponía, según Donald Trump, que se iba a lograr poner vía un diálogo después entre los talibán y el gobierno de Afganistán, cosa que nunca hicieron mucho caso, a cambio de la retirada de las tropas de Estados Unidos, a la cual le pone fecha. Dice: 2021, dice Donald Trump, me comprometo con ustedes, señores talibán, a retirarme a Afganistán a cambio que ustedes no lo ocupen como un territorio de base terrorista y además que negocien con la administración que era aliada de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, no negocian finalmente, no hacen caso real de las negociaciones y sí obtienen de Estados Unidos la promesa con fecha incluso del retiro, que era supuestamente entonces 2021, como se termina concretando, solo que se posterga unos meses. ¿Por qué? Porque ahí lo ven, en abril de 2021, Joe Biden anuncia las retiradas de las tropas. Dice esto va a ser antes del 11 de septiembre, no necesariamente en la fecha comprometida con Donald Trump, por él, pero sí vamos a llevar adelante este acuerdo. Ya es un acuerdo que existe con los talibán y lo vamos a concretar. Después vamos a conversar con nuestros invitados sobre la forma en que se ejecuta esta retirada, que muchos dicen que es la peor en que se pudo haber hecho, no solo porque se anuncia, sino por otras consideraciones y los costos que va a tener además. Y finalmente entonces, en agosto de 2021, después de una campaña relámpago, el talibán toma control de Kabul y de las principales ciudades y provincias, básicamente en 3 meses, porque esto se pone mucho más intenso en junio, julio y en agosto. Logran llegar un poco de mayo tal vez, pero son básicamente 90 días en que logran hacer caer a toda la estructura militar que había sido entrenada de alguna manera por Estados Unidos. Pero vamos a conversar con un amigo de Conexión Global, me refiero a Andreas Feldman, que se encuentra en Boston, profesor de ciencia política, además especialista en temas internacionales en la Universidad de Illinois. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andreas. Hola, Mónica, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, a ver, este es un conflicto que ha costado vidas civiles, las cifras son súper variables, 60.000 vidas civiles dicen algunos, otros sostienen, en el último tiempo, ojo, otros hablan de 100.000 heridos, por ejemplo, solo del 2009, pero más allá de las cifras, yo quisiera preguntarte qué es lo que explica que haya tenido tanto éxito este avance del talibán de manera tan fulminante. Mira, es un proceso complejo, pero tiene que ver con la maestría con la cual los talibán negociaron básicamente el acuerdo. Porque mientras ellos negociaban el acuerdo con la administración de Trump, bajo cuerda, estaban negociando, digamos, la entrada al poder de ellos con cada uno de los gobernadores de las provincias en Afganistán y marginalizando básicamente al gobierno afgano, que fue una jugada, digamos, bastante torpe por parte de Estados Unidos, porque las negociaciones con Doha las llevó a cabo sin el gobierno afgano. Y mientras los talibán negociaban con Estados Unidos, digamos, el acuerdo de paz bajo cuerda, ellos estaban negociando su futura entrada una vez que los estadounidenses se retiraran. Y eso es lo que explica que básicamente el país lo hayan, digamos, ocupado en 11 días. Ellos ocuparon el país en 11 días, desde, digamos, el fin, digamos, desde el anuncio, básicamente que las tropas se retiraban y quedaban solamente 2.500 efectivos. De modo que es una jugada maestra de parte de los talibán. Hemos escuchado a Joe Biden no retractándose, culpando en parte a Trump, Trump culpando en parte a Biden, pero Biden dice lo siguiente: la verdad es que nosotros no íbamos a reconstruir ni a crear una democracia ahí, nosotros lo que íbamos es a controlar el tema del terrorismo. Y por más que esto sea una explicitación de algo que muchos podían intuir alrededor del mundo, es bien brutal, primero porque Obama lo que dijo fue otra cosa. Obama dijo que iban a preocuparse del tema del terrorismo, evidentemente, como lo dijo Bush en su minuto, pero que también iban a ayudar a reconstruir o a crear la institucionalidad en un país para que los afganos pudieran construir esa democracia. Y ahora dicen que no, que lo único que importaba era el terrorismo, o sea, solo importaba el interés propio de Estados Unidos. Quiero preguntarte cómo se lee eso y cuáles son las consecuencias políticas que esto puede tener en Estados Unidos para Joe Biden. Bueno, tú lo articulas muy bien. Al final esto tiene que ver con el interés nacional de los países. Los procesos de construcción de Estados son tremendamente difíciles y creo que Haití es un gran ejemplo de esto. Ojo que no tenemos que irnos hasta Afganistán para ver las dificultades que esto reviste. Es un tema que es central para Chile, porque Chile participó en el proceso de construcción de Estado en Haití y 13 años después mira cómo está Haití. Y además le llueve sobre mojado porque tiene desastres naturales y todo. De modo que los procesos de construcción de Estado siempre son muy, muy difíciles. Mira, el tema del retiro
y la argumentación, uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, digamos, es un tema, digamos, sobre los cuales hay muchas visiones, y ninguna de las visiones es necesariamente correcta o incorrecta. Hay dificultades evidentemente involucradas en eso. El tema es la forma en la cual se lleva a cabo el proceso, digamos, ¿no?, de retiro. No es la decisión de retirarse, es cómo se lleva a cabo la política pública, cómo se ejecuta esta política. Entonces, yo creo que Biden, astutamente, sabiendo que, digamos, esto ha sido un desastre, argumentó que, y basó su defensa en la decisión de retirarse, y ese no es el punto. No. El punto es cómo se lleva a cabo. Entiendo, la pero decisión de retirarse. pregunta Andreas, sí. porque si él basa la decisión en, o sea, si él basa la defensa de su política en la decisión de retirarse, le echa la culpa en el fondo a Trump. Si él tiene que asumir que el punto es cómo se retiran, tiene que asumir las propias responsabilidades, Biden, me refiero. Pero cuando uno hace raya para la suma, mi pregunta es la siguiente: ¿esto le va a afectar internamente o el espíritu más aislacionista y de preocuparse por sus temas? ¿Qué va a pesar más en Estados Unidos? ¿El desastre humanitario que puede quedar en Afganistán? ¿O sea, mira, ¿qué pesa más? Te lo pongo así. A ver. Esto es una cortina de humo. La política fue un desastre, la reputación de la administración, digamos, está por el suelo. Una administración además muy competente a todo esto, ¿no? Esto, digo, me da tristeza decirlo, por eso es algo que hubiéramos esperado en la administración anterior, de gente, digamos, con poca experiencia, no necesariamente muy responsable en muchas de las decisiones que tomaron, en la cual básicamente toman la decisión de abandonar a esta gente. ¿Cómo lo hizo la administración de Trump, por ejemplo, en el caso de los kurdos en el norte de Siria? Sí. ¿No? Es muy similar a esto. No, lo de Biden es una cortina de humo para, en el fondo, tratar de, como dicen en inglés, save face, para tratar de mostrar, digamos, que en realidad la decisión está tomada y que, bueno, era lo que cabía hacer. El daño de reputación para la administración es enorme, porque todo el mundo sabe que están tratando de desviar la atención, y todo el mundo sabe que esto va a ser calamitoso por varias razones. Primero, desde el punto de vista del flanco interno, le regala en bandeja de plata una crítica enorme a, digamos, sus contrincantes políticos, sí, claro, acá, digamos, de cara a las elecciones del otro año, ¿no? En un elemento, en un tema donde básicamente los demócratas tenían un montón de ventajas por la experiencia que tenía Biden en este tipo de cosas. Desde el punto de vista internacional y geoestratégico, digamos, las ramificaciones van a ser enormes, porque tú imagínate, digamos, ¿qué futuro tiene cualquier tipo de intervención estadounidense? ¿Con qué credibilidad le pueden pedir a cualquier aliado que en el fondo los acompañe en cualquier aventura, en cualquier empresa de aquí en adelante? ¿No? Entiendo. ¿Cuál es el mensaje cuál es el mensaje para Taiwán? ¿Y cuál es el mensaje para China y para Rusia? Diciendo, bueno, no solamente no mantienen su palabra, sino que además son incompetentes en la forma en que hacen las cosas. Para cerrar, Andreas, hay a lo menos dos elementos que preocupan, o tres. Uno, el efecto que puede tener si se retoma el trabajo de los grupos terroristas en Afganistán. Los talibanes han dicho han dicho que van a respetar los derechos humanos, han dicho que no va a haber en el fondo alguna anuencia con el terrorismo. Entonces está el tema del terrorismo. No sé si se puede confiar, no sé si se puede confiar en el tema de los derechos humanos y las consecuencias en el fondo que esto puede tener como crisis migratoria y como crisis geopolítica, geoestratégica en la zona. ¿Cómo lo ves tú? Es un desastre. O sea, la crisis humanitaria que se va a dar ya va a rebalsar los países vecinos. Ya hay 5 millones de refugiados afganos solamente entre Pakistán e Irán. Imagina las presiones migratorias ahora. Para Europa, desde el punto de vista de los derechos. Bueno, en Europa de todas maneras, ¿no? Sí. Pero la gran mayoría se radica en Irán y en Pakistán. 5 millones de personas, estamos hablando, es enorme el número. Segundo, desde el punto de vista de los derechos humanos, yo creo que uno se pasaría de cándido de pensar que realmente estas personas se transformaron, digamos, en 20 años en liberales demócratas. No lo son, ¿no? Por ahí, con un poquito más de astucia y con un poquito más de inteligencia, sabrán cómo manejar un poco a la comunidad internacional. Okay. Pero creo que en el mejor de los casos, este régimen se podría transformar, en el mejor de los casos, en un régimen como el de Arabia Saudita, que tiene un tratamiento brutal con respecto a una serie de minorías, con respecto a mujeres, ¿no? Y donde en el fondo las libertades están totalmente conculcadas.
Ese sería el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que en el fondo vuelvan a lo que fueron en los años 90, que básicamente tuvieron un reino del terror en Afganistán, donde había, digamos, castigos públicos, donde se conculcaban todos los derechos y donde en el fondo se volvía casi a un sistema primitivo, diría yo, de vida. De modo que, digo, por supuesto uno siempre tiene que darle el beneficio de la duda a la gente, pero yo no tengo grandes esperanzas, y menos en el mundo en el que vivimos hoy en día, donde básicamente los costos de hacer políticas que en el fondo lesionan y vulneran los derechos fundamentales de las personas no tienen gran costo. Es triste decirlo, pero es así. Andreas Feldman, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Vamos a seguir analizando en profundidad, vamos a recorrer de hecho por de pronto la historia de los talibán en horas dramáticas para Afganistán, en una crisis lamentable que lleva décadas, si no siglos, en este país. Muchísimas gracias, Andreas. Con mucho gusto, esté muy bien. Nos vamos a la pausa y regresamos con muchísimo más. Por CNN Chile. Nacidos en seminarios religiosos fundamentalistas, fundamentalmente, además valga la redundancia, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, los talibán, ese es el plural. Estudiantes entonces, según la traducción en lengua pastún, tienen una larga historia que comienza en la década del 80-90 y se extiende hasta hoy. Sus raíces, evidentemente, mucho más profundas. De ello y más nos cuenta Laura Soto. En 2012, el mundo era testigo de que la brutalidad de los talibanes no tenía límites. La niña que es transportada en esta camilla se transformaría en un símbolo de la lucha contra el fundamentalismo de este grupo. Ella es Malala Yousafzai, joven pakistaní que recibió un disparo en su cabeza por luchar por su derecho a la educación. Lejos de acallarla, Malala se convirtió en una reconocida activista. Hoy, casi una década después de su atentado, ve con preocupación el renacer del talibán. Estoy muy preocupada por Afganistán, especialmente por la seguridad de las mujeres y niñas de ahí. Muchas recuerdan lo que pasó entre 1996 y 2001. Y es que los traumas son difíciles de superar para aquellos que vivieron el terror del régimen talibán en la región. Uno en el que el grupo fundamentalista impuso crueles castigos a quienes no seguían su mandato y dejó a las mujeres prácticamente sin ningún derecho. Su surgimiento se remonta a plena Guerra Fría, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán a fines de los 70 para instaurar un gobierno comunista, mientras el país asiático libraba sus propios conflictos internos. Financiados por Estados Unidos, un grupo de rebeldes islámicos conocidos como muyahidines lucharon contra la ocupación del Ejército Rojo y las fuerzas afganas hasta obtener la victoria en 1989. The retreat of Soviet military power from Afghanistan is complete. Fear and uncertainty were mixed with joy. Felicidad que no duraría mucho. 3 años después, los muyahidines derrocaron al gobierno, creando el Estado Islámico de Afganistán, abriendo una guerra civil entre sus distintas facciones. En ese contexto surge el movimiento talibán, que con promesas de cambio comenzó a adueñarse de gran parte del país hasta la toma de Kabul en 1996. Con la instauración del Emirato Islámico, los fundamentalistas impusieron su estricta interpretación del Corán. Lapidaciones, amputaciones, ejecuciones públicas eran los castigos para quienes desafiaban su ley islámica. Las mujeres fueron y son las más perjudicadas. No soy solo yo, todos en Kabul los odian. El otro día fui donde el carnicero, le preguntaron por cuánto había vendido la carne. Él respondió que el precio era más caro por un buen pedazo y más barato por uno malo. El talibán le pidió que pusiera la mano sobre la madera y le cortaron 4 dedos con un cuchillo. Durante esos años, Afganistán fue el refugio de Al-Qaeda, grupo terrorista encabezado por Osama Bin Laden, que sacudió al mundo con sus atentados en 2001. El entonces presidente George W. Bush exigió la entrega de la organización y ante la negativa de los talibanes, Washington invadió el país. Junto a sus aliados, en solo meses derrocó al régimen fundamentalista. Thanks to our military. Gracias a nuestro ejército, nuestros aliados y a los valientes combatientes de Afganistán, el régimen talibán está llegando a su fin. La celebración llegó a las calles de Kabul. Sin embargo, mientras Afganistán retomaba la senda de la democracia, el grupo insurgente se refugió en las montañas afganas y pakistaníes.
For many of you, this will be your last tour in Afghanistan. Barack Obama prometió el retiro de las tropas estadounidenses y apostó por entrenar al ejército afgano para combatir a los talibanes por su cuenta. La guerra de Estados Unidos en Afganistán llegará a un final responsable. Pero la desocupación no se concretó. Mientras los talibanes seguían ganando territorio y atemorizaban a los afganos con atentados, las negociaciones continuaron con Donald Trump hasta la firma de un histórico tratado en 2020. Tuvimos un tremendo éxito en matar terroristas en Afganistán, pero después de todos estos años ya es tiempo para traer a nuestra gente a casa. Estamos comprometidos con este acuerdo y también como fuerza política queremos mantener una relación positiva con nuestros vecinos y la comunidad internacional. 2 décadas de guerra con más de 2.400 efectivos estadounidenses muertos y decenas de miles de civiles afganos fallecidos llevaron al presidente Joe Biden a concretar la anunciada retirada. Pero lo hizo en el peor momento, cuando los talibanes ya habían recuperado decenas de provincias. La caída de Kabul era cuestión de tiempo. Nuestro objetivo nunca fue construir una nación democrática. Fuimos a Afganistán hace 21 años con el objetivo claro de ir tras aquellos que nos atacaron el 11 de septiembre de 2001. Las mujeres gozarán de todos sus derechos, ya sea en el trabajo u otras actividades, porque son una parte clave de la sociedad. Garantizaremos todos sus derechos dentro de los límites del Islam. Ahora este es el discurso y la imagen que los talibanes buscan proyectar al mundo. Una postura moderada de la que pocos confían. Sus años de terror aún están en la retina de millones de personas, en especial de las mujeres que se resisten a perder lo poco que habían logrado en estos últimos 20 años. Esa es la larga historia de los talibán, es parte de la historia de Afganistán, una nación permanentemente en crisis. Y quien ha estado allá, quien conoce bien en terreno la situación, es Heraldo Muñoz. Muchísimas gracias por acompañarnos, Heraldo. Muchas gracias, Mónica, por invitarme. Ex canciller, pero también usted fue presidente del Comité de Sanciones en contra de Al-Qaeda y los talibán de parte de la ONU. Así es. Y lo primero que quiero preguntarle es, usted tuvo que viajar a Afganistán. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, fue un viaje muy especial y complejo, porque esto fue a fines del año 2003. 2003. Cuando los talibanes habían sido derrotados por la coalición de Estados Unidos y la OTAN. Que lo derrota el 2001. El 2001. Pero ya había resistencia de los talibanes que se estaban organizando con el apoyo de Pakistán, del servicio secreto de Pakistán, que siempre ha tenido una relación muy estrecha. Tanto es así que los talibanes surgen como un proyecto del gobierno de Pakistán y de la policía secreta. De las madrasas ahí, de estas escuelas, además fundamentalistas en el límite entre Afganistán y Pakistán. Exactamente, en la zona Pashtun del sur de Afganistán, el borde con Pakistán. Entonces, ese viaje fue muy complejo. Porque a 2 años del atentado de las Torres Gemelas, estamos hablando de una situación tensa. Exactamente, después de que ocurren los atentados a las torres y al Pentágono, el gobierno talibán no entrega a Osama Bin Laden, se lo habían demandado antes del ataque a las torres, y después del ataque a las torres, bueno, viene lo que conocemos, la derrota de los talibanes. Pero el 2003 ya estaban reorganizados y haciendo ataques contra el gobierno provisional de Kabul. Y mi viaje fue un viaje muy especial porque, en primer lugar, la seguridad de Naciones Unidas no me autorizó para un vuelo comercial. Y fui en un avión especial de Naciones Unidas que despegó desde Emiratos Árabes. Y luego, bueno, fui con una escolta policial armada de Naciones Unidas, que son policías por lo demás muy competentes. Cuéntenos cómo era este vuelo, porque me imagino que, ¿cuáles son las razones para que usted no pudiera ir en un vuelo comercial? ¿Son solo de seguridad para usted o usted, como diplomático, hubiera transformado en un blanco a ese avión? Bueno, yo era presidente del comité nada menos que de sanciones contra los talibanes y contra Al-Qaeda, y por lo tanto el riesgo era muy alto de que fuera objeto de
de un atentado. También para sus compañeros de vuelo, digamos que no era bueno tenerlo usted de compañero en un vuelo comercial. Exactamente. Usted transformaba en blanco. Claro, yo iba con un pequeño equipo de personas que estaban en el comité de sanciones del Consejo de Seguridad, mientras Chile era miembro del Consejo de Seguridad y a nosotros nos había tocado la presidencia de este comité. Bueno, llegué a Kabul y nunca he tenido tanta protección militar, policial, porque había carros blindados que me escoltaron hasta el hotel y todos los desplazamientos, a las entrevistas con las autoridades máximas del país, a reuniones con organismos de derechos humanos, a la propia reunión con la misión de Naciones Unidas en terreno, etcétera, todo lo que hice. Hay una reunión que me interesa especialmente para que la gente conozca, aparte de los talibán, para que hagamos un poco el panorama allá, están los señores de la guerra. Los señores de la guerra están más bien en el norte de Afganistán. Sí. Tienen nexos con todo el cultivo de amapolas, de drogas también. Es un tema. Y usted estuvo reunido con uno de los más importantes, porque es el que es parte de esta coalición, de esta Alianza del Norte, que termina con la OTAN, con Estados Unidos, derrotando a los talibán. Sí. ¿Quién es este personaje con el cual usted se reúne y cómo fue esa reunión? Bueno, este personaje es el general Dostum, que fue el comandante de la Alianza del Norte que derrotó a los talibanes conjuntamente con las tropas de Estados Unidos, pero ellos hicieron el trabajo en terreno, básicamente. Y efectivamente es un personaje muy complejo. En ese momento era ministro del Interior y yo tuve una reunión con él y me acuerdo que la escolta policial de Naciones Unidas no quería que yo entrara solo a la reunión con el ministro y insistían en acompañarme armados y yo les manifesté que no, que tenía que quedarse afuera, que esta era una reunión con una autoridad independientemente de su trayectoria. Pero igual es bien brutal que un ministro del Interior sea peligroso. Bueno, efectivamente, y él comandaba tropas. Y parte del problema de Afganistán es que es mucho más importante esta dimensión étnica de los señores de la guerra, que tienen sus propias tropas y que erosionan el sentido de un Estado-nación y la propia eficiencia de un ejército nacional. Porque como existen estas tropas, estas milicias de estos señores de la guerra, bueno, ellos no quieren que se instale un gobierno central que tenga mucha fuerza, porque así negocian, y negocian para sus propios intereses, entre los que están el tráfico de drogas. Entonces, la corrupción, que es muy extendida, es uno de los factores que hay que tomar en cuenta, el por qué ocurre la debilidad del gobierno de Kabul, fuera de el hecho de que hay una corrupción que es endémica en la región. Así que, bueno, efectivamente me entrevisté con Dostum, me entrevisté con Karzai, que hoy día está teniendo un papel significativo en el diálogo con los talibanes. Era el presidente en ese momento, Hamid Karzai, y me entrevisté con Ashraf Ghani, que es el presidente que acaba de huir y que ahora se sabe que está en Emiratos Árabes y que en ese momento era ministro de Finanzas, ministro de Hacienda. Tuve una reunión muy larga con él, porque él es una persona que su formación es occidental, pasó mucho tiempo fuera, fue incluso funcionario del Banco Mundial, y a mí me sorprendió con algo en medio del debate, de la conversación que tuvimos. Me dijo: mire, usted es chileno, yo quiero pedirle un favor, que usted me consiga un par de economistas chilenos que vengan un tiempo acá a Kabul, a estar conmigo. Yo le dije: pero ¿consultoría sobre algún proyecto? No, me dijo que vengan para acá para yo conversar a diario con ellos respecto a los desafíos del desarrollo, que se queden 2 o 3 meses. Fue una petición muy sorprendente para mí. A ver, entonces Estados Unidos quiere limitar a China y a Rusia en su influencia en Afganistán, como siempre, y a Irán también, por supuesto. Se entiende, y el tema del terrorismo. Ya está. Rusia tiene interés también porque, de alguna manera, decía usted, los talibán y Al-Qaeda se oponen a Estado Islámico y porque tienen población musulmana.
China, ¿qué pasa con China? Bueno, en el intertanto, por cierto, Rusia debe estar feliz de la derrota que está sufriendo Estados Unidos a esta incompetencia de la ejecución del retiro de las tropas, porque no es el retiro de las tropas propiamente tal. En ese sentido, Biden tenía razón, no hay otra alternativa. Además, él tiene responsabilidad sobre 6 meses y Estados Unidos estaba ahí. Ya, pero pucha que lo hizo mal, después hablamos de eso, pero ya, entonces claro. China. Bueno, China yo creo que va a jugar un papel pragmático. Se reunieron con los talibanes, además. Efectivamente, ya han dado una suerte de saludo amistoso, pero también tienen la precaución, porque ellos tienen una parte de una provincia importante de China que es mayoritariamente musulmana, y siempre miraron con mucha preocupación a los talibanes por la influencia que pudiesen tener en su propio territorio. Así que yo creo que China va a ver esto con una actitud ecléctica, con una actitud pragmática. Porque además no quieren que en el fondo los talibán ayuden al ETIM, que es este grupo que se llama Movimiento Islámico Turquestán Oriental, que está relacionado con la minoría uigur. Exactamente. Entonces, también tienen igual que Rusia, con otra arista, también quieren que los talibán les ayuden a contener este movimiento. Cuando yo fui presidente del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes, China fue un país que cooperó mucho con el trabajo que nosotros hacíamos, que era básicamente el tener una lista de las organizaciones vinculadas a Al-Qaeda y a los talibanes para impedirles un embargo de armas, negarles el financiamiento y, por cierto, el acceso a visas para viajar. Esas eran las sanciones. Y China fue un país que colaboró mucho con nuestro comité. Ahora, le interesa también la estabilidad por el tema que hablamos, pero también porque quiere este país como parte de esta ruta de la seda, tiene intereses geopolíticos y económicos fuertísimos también en Afganistán, China, también le importa por aquello. Por cierto, pero ahí el país que más injerencia va a tener y va a seguir teniendo, y la tuvo en el pasado, y todavía la tiene y la va a seguir teniendo, es Pakistán. Sí. El servicio secreto de Pakistán tiene una relación estrechísima con cada uno de los líderes talibanes. Años después, me encargó el secretario general de Naciones Unidas otra tarea bastante difícil, que fue presidir la comisión que investigó el asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. Y ahí entonces conocí más profundamente la relación entre Pakistán y Afganistán. Sí, que es estrecha. Y durante todo el tiempo en que estaban las tropas de ocupación en Afganistán, los líderes talibanes se reunían a vista y paciencia de todo el mundo. De hecho, hubo una gran boda de la hija de un líder talibán en Quetta, que es una ciudad que queda en la capital de Baluchistán de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. O sea, todo el mundo sabía, digamos. No, y además está toda la tríada entre Pakistán, Afganistán, China, en el fondo también esta carretera muy importante en esta autopista entre Peshawar y la frontera pakistaní con Kandahar. Entonces ahí hay temas, hay mucho dinero, hay mucha riqueza también en juego. Y por ahí pasó toda la ayuda de Reagan a los mujahidines para combatir a los entonces soviéticos que estaban en la ocupación. Qué bueno lo que usted recuerda, Estados Unidos apoyando a también los talibanes en ese entonces en formación para que derrotaran a la Unión Soviética. Heraldo, ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros, interesante además de primera mano escuchar cómo se viven estas misiones internacionales. Bueno, y esperemos que ahora los derechos humanos de las mujeres, que es la gran preocupación que tenemos muchos, sean respetados, porque después de todo, en esos 20 años hay un Afganistán distinto y los derechos de las mujeres se han desplegado de una manera inédita. En varias universidades el 60% de los alumnos son mujeres, y a mí por lo menos me alienta el hecho de que algunas mujeres muy valientes han salido por las calles de Kabul a demandar sus derechos y haciéndole frente a los talibanes. Así que hay que tener mucho coraje, mucho valor. A veces hay que tener mucho valor, y por eso que creo que tenemos que hacer todo lo posible, y yo creo que el gobierno, esto que ha anunciado de traer algunas lideresas
afganas en materia de derechos humanos es una iniciativa que espero que se concrete y que se extienda, porque todos los países podemos colaborar en esta dimensión humanitaria. En general, decirle que no a un refugiado es una vergüenza, pero eso es tema de harina otro costal. Tema y hay un gran tema. Grandes ahí en la posición de este gobierno. Sí, bueno, quiero agradecerle que nos haya acompañado y recoger sus palabras. Dicen muchas veces que mirando a Afganistán y a las mujeres, la lucha que han dado durante décadas, que a veces los superhéroes, en este caso las superheroínas, no usan capa, usan velo. Muchas gracias, Geraldo, por habernos acompañado. Muchas gracias. Revisemos ahora algunas cifras actuales de este Afganistán tan golpeado por décadas de conflictos. De hecho, solo en el último tiempo, solo desde mayo, 250.000 personas se han desplazado de este Afganistán. Habitantes, 35 millones, casi 36. Algunas cifras dicen que están retrasadas y que serían más bien 38 millones de habitantes versus los casi 20 de Chile. Y si comparamos con Irak, es muy cercana a la cantidad de población. Superficie, 655.230 kilómetros cuadrados. Es más grande que Irak, pero recordemos, con un terreno de muchísimas montañas, un terreno muy accidentado y es más pequeño, son como 100.000 kilómetros cuadrados menos que Chile. Ya sabemos que ambas son geografías bien diversas, ¿no? Un ingreso per cápita de $509. Estamos hablando de un país con tremendas riquezas, con muchísima desigualdad y con muchísima pobreza, donde muchos decían se sobrevive más que se vive. En Irak, 4.379 y en Chile casi llegando a los 15.000. O sea, básicamente son como 30 veces el ingreso per cápita de Afganistán. Pobreza es variable, lo que se reconoce es desde un 55 hasta un 72%, pero por sobre la mitad de la población está en situación de pobreza. Un 31,7% en el caso de Irak, 10,6% en el caso de Chile y además con servicios básicos, con un servicio también estatal respecto de salud, de educación, bastante deficiente, por decirlo en suave. Crecimiento, bueno, sabemos que a raíz de la pandemia todos los países decrecieron. Ustedes ven la cifra de Afganistán es un menos 1,9%. En Irak es menos 10,9%, en Chile menos 5,8%. Algunos dicen, ¿por qué decreció tan poco Afganistán? Algunos sostienen que tiene que ver con que las tasas de comparación son ya tan bajas que por eso el decrecimiento no es más abrupto aún, porque ya está en una situación muy compleja. Desempleo del 11,2% en el caso de Afganistán, 11,5% en el caso de Chile, pero con una informalidad además. Y otra de las cifras que se demostraban respecto a Afganistán tenían que ver con muchísima gente que ya no sube ese índice porque ni siquiera sale a buscar trabajo, porque no tiene la esperanza de que vaya a encontrar trabajo. Hecha esta contextualización, le damos la bienvenida a nuestro invitado, justamente afgano, y me refiero, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Zafer Habibi. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros, encargado de asuntos externos de la comunidad afgana en Chile, y te invitamos porque queremos en este programa de alguna manera recorrer la historia de Afganistán contigo y comenzar contándole a la gente cuándo naces en Kabul tú. ¿De qué época de la vida de Afganistán estamos hablando? Yo nací en Kabul en el año 1986. 1986 es un año del gobierno del presidente Najibullah. Es un presidente pro Unión Soviética. No recuerdo momentos de ese tiempo, dado que apenas viví 5 años bajo esos gobiernos. Pero era la época de la dominación, en el fondo, de la Unión Soviética y su influencia, en el fondo, en Afganistán. Se cuenta que eran buenos tiempos. Me acuerdo un poco de la entrada de los mujahidines al principio de los 90. Los mujahidines entraron como unos guerreros legítimos, quienes derrotaron al gobierno pro-soviético, ganando la guerra, pero sin embargo perdieron la paz porque no lograron formar un gobierno unido. A raíz de eso empieza una guerra civil en Afganistán que dura aproximadamente 4 o 5 años. Sí, claro. Lo que provoca la entrada de los talibanes. Los talibanes finalmente entran al país el año 1996. Claro, entran a Kabul. Están antes fortaleciéndose también en la frontera con Pakistán. Con Pakistán y empiezan en la ciudad de Kandahar. 1996, Kandahar, que es la segunda ciudad más importante de Afganistán. 1996 triunfan los talibán, que tienen su régimen hasta el 2001. En 1996, ¿dónde estabas tú? Yo me encontraba a unos 70 kilómetros de Kabul, alrededor de Kabul, que no había guerra.
En la ciudad de Kabul había una guerra civil bastante fuerte. Sí. Todos los habitantes de la ciudad se vieron obligados a emigrar a otras ciudades, algunos a otros países. Nosotros en ese momento estábamos muy cerca de Kabul. Lo que no nos encontramos con los talibanes inmediatamente, pero después tuvimos que volver a una ciudad tranquila, sin guerra, pero bajo un régimen desconocido, un régimen que eliminó todos los derechos básicos de las personas. ¿Cuándo llegan ustedes a Kabul? Nosotros llegamos el año 98, 2 años después. 2 años después de que se había instaurado el régimen de los talibán. ¿Cómo era la vida durante el régimen de los talibán? Tú eras un niño. Yo era muy pequeño, yo tenía apenas 11 años. La vida era muy difícil partiendo por los hombres, porque los hombres debían poner barba, no podían afeitarse, no podían dejar pelos largos y además tenían que vestirse de la forma normal de los afganos sin poder usar algún uniforme. No había escuela para niñas, no había trabajo para mujeres. Tú podías ir al colegio, pero las niñas de tu edad no. Yo podía ir al colegio, pero por seguridad no fui al colegio. Ya. En los 2 años que estuve en Kabul bajo el régimen talibán yo no fui al colegio. Sin embargo, nosotros hacíamos clases particulares. Mi familia me apoyaba a mí, a las niñas de la familia. ¿Tenías hermanas? Tengo muchas hermanas. ¿Y tus hermanas no podían estudiar? En ese tiempo. ¿En un colegio? En un colegio. Mis hermanas hasta el año 2001 no vieron la cara de un colegio. Hay una generación perdida de afganas durante 5 o 6 años que no fueron al colegio. Es muy probable que veas una mujer de 24 años saliendo de cuarto medio allá en Afganistán en el año 2003, 2004, porque perdieron muchos años de su vida. Recordemos entonces que los talibanes están entre 1996 y el 2001, cuando tras los atentados a las Torres Gemelas entra esta alianza, desde la Alianza del Norte con los señores de la guerra, unidos a Estados Unidos y a la OTAN, y derrotan a los talibán. Pero tú viviste entonces toda la época de los talibán, viendo, por ejemplo, cómo tus hermanas no podían estudiar. Yo viví la época de los talibanes en Kabul, cómo las mujeres no podían estudiar, no podían trabajar. Mis hermanas eran pequeñas, yo soy el mayor de la familia. Eran pequeñas y no podían ir al colegio. ¿Qué te pasaba a ti con eso? Nos terminamos acostumbrando porque al principio era chocante, pero nos acostumbramos porque yo tampoco iba. Entonces era una especie de clases particulares en casa, pero sin escolares en la calle. ¿Y tu mamá? Mi mamá nunca trabajó, siempre fue una madre de casa, porque somos familia numerosa, entonces siempre se dedicó a sus hijos. ¿Pero cómo vivía ella el hecho de que si salía no podía salir si no era tapada? No podía salir, tenía que salir tapada o tenía que salir acompañada por mí o por algún otro hombre. O sea, ¿tú tenías más derechos que tu madre? Por supuesto. Yo tenía apenas 12 años, pero yo tenía más derechos que mi madre, que mis tías, que cualquier otra mujer. De hecho, yo era la persona encargada de salir con muchas mujeres de la familia porque era pequeño y además no era objetivo de los talibanes. Pero quiero preguntarte hoy día, cuando vuelven y cuando tú te enteras de que los talibán vuelven a tomar el poder en Afganistán, ¿qué te pasa? Yo estaba al tanto de esto hace un mes porque veía el avance de los talibanes. Sí. En los últimos 20 días fue muy rápido y sorprendente, no me lo esperaba, no lo esperaba nadie. Pero lo que sucede el sábado por la noche, hora chilena, son como las 2 de la mañana en Chile, por X motivo yo estoy despierto y veo las redes sociales que los talibanes empiezan a ingresar a Kabul. 2 días no pude dormir. 2 días no dormiste. Por miedo a lo que podría pasar a la gente de Kabul, por miedo a lo que podría pasar a la gente y mi familia aún en Afganistán, me acordaba de todo lo que ellos eran y de todo lo que yo veo ahora en las redes sociales y lo que hicieron en Herat, lo que hicieron en Tahar, en el norte de Afganistán, lo que hicieron en Mazar-i-Sharif, lo que pudieran haber hecho en otros países, en otras ciudades, porque justamente en este mes ellos sí cometieron masacres, genocidios. Cometieron un genocidio con un grupo étnico que también pertenece a ellos mismos en Spin Boldak. Spin Boldak es digamos, la zona frontera con Pakistán. Sí. Allí cometieron crímenes de lesa humanidad. En Kabul temíamos eso. Todos estábamos con mucho miedo de lo que podría pasar. Afortunadamente todavía están llamando a la calma, están tratando de no volver a lo que eran antes. ¿Tú les crees? No. Yo no les creo. A los talibán me refiero. ¿Les crees que van a respetar los derechos humanos? A los talibanes no les creo. Yo tengo muchas fuentes confiables en Afganistán porque trabajé allá, viví de adulto y todavía vive mi familia. Hoy día leí un artículo que decía
que hasta que no terminen con todas las provincias de Afganistán, ellos van a mantener ese pseudo paz. Una vez que tomen la última bastión de Afganistán libre, que es la provincia de Panjshir, entonces ahí van a empezar a regir el reglamento que ellos creen correctos. Safer, siempre hemos dicho aquí en el programa que esto no es el Islam, que esto es una deformación del Islam, que esto es un uso político además, que el Islam es una religión de paz, que esto no es el Islam. Pero cuando tú te enteras de que ellos han llegado y tomado el control de nuevo, ¿de alguna manera le pasó algo al niño que vivió eso también en ti? ¿Le pasó algo? Es algo traumático, porque yo soy musulmán. Si bien yo soy un musulmán moderno, pero yo sufro cuando veo que un grupo que no tiene mucho que ver con el Islam, no tiene mucho que ver con la humanidad, no tiene que ver mucho con la libertad del siglo XXI, empieza a dañar a una sociedad de 38 millones de personas casi, empieza a dañar a una imagen de todos los musulmanes, empieza a cometer crímenes que hoy día con la tecnología lo podemos ver en vivo y en directo. Por supuesto que me daña, me afecta mucho. ¿Y de alguna manera te lleva a tu infancia? ¿A lo que viviste cuando estaban los talibanes en Kabul y tú estabas viviendo ahí? Me hace recordar los momentos malos que vivimos, los momentos de persecución. Y además hay que decirlo, yo formo parte de la minoría étnica y religiosa de Afganistán. Entonces, mi grupo étnico y la minoría religiosa a la que pertenezco, siempre fuimos perseguidos por ellos. Entonces, ¿Tú no eres pastún? No, yo soy hazara y también formo parte del grupo religioso chiita. Claro, entonces, no eres ni sunita ni pastún. No soy ni sunita ni pastún, justamente. Y además es un crimen ser hazara y chiita para los talibanes. Entonces, esa situación me daña mucho. Safer, ¿quiénes están en Afganistán hoy día de tu familia? De mi familia están mis hermanas, están mis tíos. ¿Cuántas hermanas tienes allá? Tengo 6 hermanas allá. 6 hermanas que están allá. ¿Cómo están ellas? ¿Has hablado con ellas? Ellas están bien, yo hablo constantemente con ellas, hablo todos los días con ellas. Afortunadamente la telecomunicación aún funciona, sin que los profesionales correspondientes estén allí, pero funciona. ¿Tienen miedo? Por supuesto, tienen muchísimo miedo. ¿Qué te dicen ellas? Que les ayude y que trate de sacarlas de Afganistán. ¿Ellas quieren huir? Por supuesto. ¿Qué creen que les puede pasar? El principal miedo son de las mujeres jóvenes, porque mis hermanos hoy día son jóvenes. Y ellas manejan las redes sociales como todas las jóvenes del siglo XXI. Entonces hace un mes empezaron a recorrer los rumores y luego los rumores se convirtieron en realidad, que en las provincias del norte se llevaron como trofeo de guerra a las niñas más jóvenes. Entonces ese es el gran temor de mis hermanas y todas las mujeres que hay allá. ¿Tú tienes miedo que a tus hermanas se las lleven? Por supuesto, tengo muchísimo miedo. ¿Quiénes más están allá? Están mis tíos. Nosotros, los afganos, tenemos familias muy numerosas. Entonces, y las familias numerosas hacen que en esta situación, este sufrimiento sea mayor. ¿Qué piensas que va a pasar con tu país? Lamentablemente. O con tus países, porque también Chile es tu país. Chile es mi país. De hecho, me siento muy chileno, me siento más chileno que afgano. Uno puede tener más de un país. Entonces, cuando te digo tu país, no desconozco que Chile también lo sea. Sí. Sino, ¿qué pasa con tu país de niño, con Afganistán? ¿Qué crees que va a pasar? Yo amo mucho a Afganistán. De hecho, cuando hablan mal de Afganistán me apena un poco y lo defiendo. Pero yo perdí la esperanza en el año 2016 cuando volví a Chile. Perdí la esperanza con Afganistán. Pero perdí la esperanza de un Afganistán muy moderno. Perdí la esperanza de un Afganistán de primer mundo. Perdí la esperanza de que Afganistán se equipare a Chile y haya mucho desarrollo. Pero nunca perdí la esperanza de que Afganistán volviera a la Edad Media. Y el día domingo, literalmente, volvió a la Edad Media. Y eso me destruye. ¿Qué le pedirías a la comunidad internacional? A la comunidad internacional yo le pediría ayuda humanitaria inmediata. Si bien la intervención militar quizás no funcionó en su momento, funcionó bien temporalmente, pero hoy día les quiero pedir una intervención humanitaria inmediata para ayudar a todas las personas vulnerables allá, especialmente a las mujeres.
especialmente las mujeres que trabajaron para el gobierno, las mujeres que fueron policías, las mujeres que fueron profesoras, las mujeres que fueron médicos, las mujeres que fueron activistas. Quiero pedirles que ayude a todas las personas que son vulnerables contra ese grupo que no conoce, digamos, ese tipo de cosas. Para cerrar, Sefer, ¿qué es lo más duro que te han dicho tus hermanas que están allá en Afganistán? Lo más duro es que cuando me llaman no me pueden hablar, por el terror que sienten. Entonces les da mucha pena, no pueden hablar tranquilas porque todos los días están con temor de que pueda pasar algo. La incertidumbre es lo que nos provoca mayor miedo, porque no sabemos lo que puede pasar. Los talibanes han entrado a algunas casas buscando armamento, buscando funcionarios públicos. Entonces mis hermanas temen, porque yo de alguna manera fui funcionario público, de que alguien le cuente a los talibanes que en esta casa alguien trabajó para el gobierno. Entonces temen mucho eso. Estamos tratando de sacarlas lo antes posible de Kabul. Ojalá que así sea, ojalá que puedan venirse contigo, toda tu familia, y que puedan estar tranquilas. Es muy brutal que estén bajo un régimen que en algún momento decidió prohibir incluso a una mujer reír en público, sí. Incluso prohibir aquello. Y nada, muchos no nos hacemos muchas ilusiones respecto a que vayan a cumplir sus promesas. Mi mayor anhelo es que se salven la vida de ellas y de todas las mujeres vulnerables y que puedan venir a Chile. Yo estoy dispuesto aquí a recibirlas y poder ayudarlas. Ojalá que así sea. Sefer, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global y haber recorrido a través de tu historia, Encantado. La historia también de Afganistán. Gracias por invitarme. Es imposible que no nos conmueva la historia de Sefer, de su familia y al final todo un pueblo que tiene sus derechos más esenciales en riesgo hoy día por un grupo que claramente no representa al Islam, representa un fanatismo, representa una distorsión de una religión que sí es una religión de paz. Nos importa lo que pasa en todo el mundo, los derechos humanos son universales, son patrimonio de toda la humanidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo Conexión Global.